Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Si esta es tu primera vez visitándonos, mi nombre es Pastor Sammy. Y hoy nos encontramos en el cuarto episodio de la serie que se llama Caminando en el Espíritu, donde obtenemos herramientas valiosas para precisamente experimentar lo que es caminar en el Espíritu. Y hoy vamos a obtener herramientas súper valiosas para aprender a identificar, responder y obedecer la dirección del Espíritu Santo. Hasta ahora, a lo largo de la serie, hemos aprendido verdades poderosas para relacionarnos de manera personal e íntima con el Espíritu Santo. Hemos aprendido acerca del fundamento teológico del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. También aprendimos acerca del modelo de sujeción del Espíritu Santo que Jesús nos dejó. Y en el último episodio aprendimos acerca de la soberanía del Espíritu Santo. Si no has tenido la oportunidad de seguirle el paso a la secuencia de los episodios de esta serie, te invito a que descargues la aplicación Iglesia Teópolis para que puedas escuchar los mensajes, descargar la guía de discusión de grupos pequeños, y dentro de ese PDF también hay oraciones dirigidas para aquellos que nos levantamos y entre todo el ajetreo del día no sabemos ni qué orar. Pues ahí tenemos una herramienta que nos ayuda a hacer ese pie esforzado para cultivar una vida de oración. Y quisiera preguntarles lo siguiente para comenzar la introducción de mi mensaje. ¿Alguna vez has tenido un momento donde sabes que Dios te está pidiendo algo que parece humanamente imposible? Hudson Taylor tuvo ese momento en una playa en Inglaterra en el año 1865. Había estado orando por meses sobre si debía formar una nueva sociedad misionera para alcanzar el interior de China, una región que ninguna organización misionera había penetrado exitosamente hasta ese momento. Y Taylor, al igual que nosotros nos podríamos identificar con esto, Taylor tenía todas las razones justificables para decirnos: no tenía dinero, no tenía respaldo denominacional, no tenía experiencia dirigiendo una organización. China era políticamente inestable y otros misioneros habían fracasado en el intento, pero mientras caminaba por esa playa, sintió un impulso claro del Espíritu Santo y le vino a la mente este pensamiento: China tiene 1 millón de almas muriendo cada mes sin Cristo. Puedes quedarte callado. Que sobrepasa todo entendimiento para mi ahijada Grace. Y en ese momento Taylor se arrodilló en la arena y oró: Señor, si me das 24 obreros, que estén dispuestos a ir a China, yo voy a formar la misión interior de China. Y lo extraordinario no solo fue el impulso, sino también las restricciones que siguieron ese impulso. Durante los siguientes meses, sociedades misioneras establecidas le rechazaron la idea. Iglesias influyentes y generosas le negaron la ayuda.
y médicos le advirtieron que su salud no iba a soportar aquel emprendimiento misionero. Pero cada no humano lo acercaba hacia el sí de Dios. La misión al interior de China se convirtió en una de las organizaciones misioneras más efectivas en la historia, llevando el evangelio a millones y siendo lo que impulsó, fueron el vaso que el Espíritu Santo usó para que la iglesia hoy día en China sea la iglesia que más ha crecido en la historia del cristianismo. Y hoy vamos a aprender que el Espíritu Santo nos guía a través de momentos dramáticos como el que tuvo Taylor en la playa, pero también en situaciones cotidianas de nuestras vidas. Y a veces, como descubrió Taylor y como descubrieron otros hermanos cristianos del primer siglo, las puertas cerradas son tan importantes como las puertas abiertas cuando se trata de caminar en el Espíritu. Hoy no vamos a hablar de fórmulas mágicas. Hoy no vamos a hablar como si yo fuera el experto de caminar en el Espíritu, porque esa no es la realidad. Hoy vamos a hablar de explorar algo mucho más profundo que nos vamos a aventurar juntos como iglesia. Los líderes, los pastores, los miembros, las visitas, quienes se encuentran por primera vez aquí, quienes nos escuchan a través de la aplicación, a través de Spotify o de Apple Podcast. Esto es lo que vamos a descubrir juntos. Cómo desarrollar la sensibilidad espiritual para tanto reconocer los impulsos como las restricciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque creo que ambas son igual de importantes. Quisiera que me acompañen a leer la porción bíblica central del mensaje de hoy, que se encuentra en Juan capítulo 16, versos 5 al 15. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Juan 16, versos 5 al 15, lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por los que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más, pero el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu Santo les dirá todo lo que reciba de mí. Inclina tu rostro ahí un momento y oremos juntos. Espíritu Santo, queremos aprender a identificar y reconocer tu dirección
Y en ese ejercicio reconocemos que nuestras almas se encuentran inquietas. Por eso pedimos que la quietud de la paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene. Porque queremos responder a tu dirección y enseñanza, tomando los pasos a los cuales nos estás impulsando y deteniendo aquellos pasos que quieres restringir en nuestra vida. Y reconociendo que esto es humanamente imposible, necesitamos que seas nuestro ayudador. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Antes de sumergirnos en las herramientas prácticas, necesitamos transportarnos por un momento a lo que la Biblia llama el aposento alto en Jerusalén. En la noche antes de la crucifixión de Jesús, probablemente jueves por la noche de lo que hoy conocemos como la Semana Santa. Y la escena era que Jesús acababa de lavar los pies de sus discípulos y habiendo compartido la última cena con ellos, ya Judas se había ido para traicionar al maestro. El ambiente íntimo de esa habitación superior, con solo 11 discípulos restantes, Jesús comienza lo que los teólogos llaman el discurso de despedida. Las palabras más importantes que un maestro puede darles a sus estudiantes antes de partir. El estado emocional de los discípulos era que se encontraban preocupados y confundidos. Y la tristeza había llenado sus corazones. No entienden por qué Jesús tiene que irse. Si iba a establecer su reino en la tierra, si ya había anunciado el reino de los cielos está cerca, ¿por qué partir? Y si no lo va a hacer, ¿por qué habla de regresar? Jesús siente angustia por sus discípulos, a quienes ama y debe abandonar pronto, y sus palabras tienen como propósito principal consolarlos de ese sufrimiento. No está dando un sermón académico, sino palabras de alguien que tiene un amor profundo por esos discípulos. Y por eso lo que leemos en Juan 6, el 5 al 15, es crucial si queremos aventurarnos a caminar en el Espíritu. Porque en medio de esa angustia, en medio de esa tensión, en medio de esa confusión, Jesús hace una promesa extraordinaria que cambiará la historia, el curso de la historia de la humanidad. El Espíritu Santo vendrá para guiarlos. Les está dando las herramientas que van a necesitar para ir por todo el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. Les está diciendo, ustedes van a necesitar mi presencia, aunque yo no voy a estar físicamente con ustedes. Imagínate que estos hombres han caminado con Jesús por alrededor de 3 años, viendo milagros, escuchando enseñanza, dependiendo completamente de su presencia. Y ahora Él les dice, es mejor que yo me vaya. Mejor. ¿Cómo puede ser mejor? Sí, ya yo estaba tan acostumbrado, yo me imagino a los discípulos diciendo, ya yo estaba tan acostumbrado a tener un asiento como espectador y ver lo que tú estabas haciendo en los demás. Y si me necesitaba, yo voy a estar aquí, pero tú eres el que lo hace. Pero Jesús, en el verso 13 les dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad.
Él no hablará de su propia cuenta, por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. En medio de todo esto que está sucediendo, hay una pregunta que trasciende desde esos discípulos en el primer siglo que escuchan a Jesús decir esas palabras. Hasta el día de hoy, algunos de nosotros nos podemos identificar. ¿A qué se refiere Jesús con la dirección, la guianza del Espíritu hacia toda la verdad? Y más importante aún, ¿cómo reconocemos esa dirección del Espíritu Santo? Estas son las preguntas que vamos a responder hoy, no con teorías complicadas, sino con herramientas prácticas que sacamos de personas que aprendieron a discernir la dirección del Espíritu y terminaron siendo guiados hacia toda la verdad. Es en este episodio donde las predicaciones toman un giro de movernos de la base teológica, filosófica y el paradigma de cómo pensar acerca del Espíritu Santo a practicar la dirección y la guianza del Espíritu Santo. El propósito de este mensaje es que puedas usar estas herramientas, y lo que yo espero de cada uno de nosotros es que pongamos en práctica estas herramientas esta misma semana que viene, para discernir la voz del Espíritu en tu vida, para caminar en el Espíritu. Y yo creo que el Espíritu Santo estaba esperando este momento crucial en tu vida para que vieras que esas mentiras que había puesto el enemigo en tu mente son mentiras disfrazadas de verdad, porque el Espíritu Santo quiere que camines bajo su dirección. Y para eso tienes que tomar nota de la primera herramienta. La primera herramienta para caminar en el Espíritu es discernir la restricción del Espíritu. Regresemos al verso 8, donde Jesús está diciendo, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Hay varias cosas que me llaman la atención cuando tomamos en consideración lo que Jesús está diciendo en este verso 8 y lo que estaba diciendo en el verso 13. Primero, es el hecho de que Jesús le asigna una descripción de tarea muy específica al Espíritu Santo. Él dice que va a convencer al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es precisamente esa convicción. Él nos detiene cuando vamos por caminos equivocados. Y esta misma función que ejerce en el mundo, convencerlos de pecado, la ejerce en nuestras vidas cuando desea redirigirnos. Lo segundo que me llama la atención es que en el verso 13 nos deja saber que otra de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos hacia ¿cuánta verdad? Toda la verdad. Lo que me resulta muy interesante, ya que Jesús está dando por sentado que sus discípulos no conocen toda la verdad. Sus discípulos en el primer siglo no conocían toda la verdad. Que los pastores en el 2025 no conocen toda la verdad. Que ustedes tampoco conocen toda la verdad. Quizás conocemos algo de la verdad. Quizás conocemos verdades a medias. Quizás mentiras disfrazadas de verdad. Y esto implica lo siguiente, quiero que prestes atención a este pensamiento. Caminar en el Espíritu
es el resultado de vivir guiados hacia toda la verdad y no de verdades a medias. Todo lo que enseña el falso evangelio de este mundo son verdades a medias. Después que tú tengas dinero, todo está resuelto. Después que tú tengas salud, no te tienes que preocupar por nada. Después que te vayas de vacaciones 2 veces al año, you're good. Después que estudies y obtengas ese título, entonces que vas a servir. Después que esté el gobernador, el presidente o quien sea en el poder, tú vas a estar bien. Tienes que asegurarte de ponerlo en el poder. Todas son verdades a medias. Y el punto fundamental aquí es que muchos de nosotros somos incapaces de identificar y responder a las restricciones del Espíritu Santo porque seguimos informando nuestras vidas y decisiones con verdades a medias. Y el propósito de caminar en el Espíritu es que comencemos a caminar, vivir y decidir guiados por toda la verdad y no solo una porción de ella. Esta disposición a ser restringidos por el Espíritu Santo se ve de una forma muy tangible en Hechos 16 del 6 al 7, donde Lucas registra el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. De la siguiente manera: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo, ¿qué había hecho? Les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Y luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? No les permitió ir allí. Y me surge esta pregunta. Pastor, ¿cómo sabemos que las restricciones que estamos viviendo provienen del Espíritu Santo y no del enemigo? Porque creo que esta es una pregunta crucial, porque tanto el Espíritu Santo como Satanás pueden cerrar puertas. Pero aquí está lo importante, presten atención, con propósitos completamente distintos. Las restricciones del Espíritu Santo nos redirigen hacia algo mejor. Así como Pablo no fue a Asia, sino terminó llegando a Macedonia, el no del Espíritu Santo lo iba dirigiendo cada vez más al sí del Espíritu Santo. Producen las restricciones del Espíritu Santo, producen una paz profunda a largo plazo, inexplicable. Aunque inicialmente pueden generar confusión, eventualmente traen una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nos rendimos a esa restricción. Otra característica es que están alineadas con el carácter de Dios. Nunca nos van a alejar de la santidad, el amor, la justicia o la verdad revelada en las Escrituras. Y muy importante, las restricciones del Espíritu Santo fortalecen la fe de otros. El resultado final es el fortalecimiento de la fe colectiva, pero las restricciones del enemigo te bloquean sin alternativas. Satanás
cierra puertas solamente para paralizar, no para redirigir. Y el objetivo al final es el estancamiento espiritual. Produce ansiedad persistente. Sus bloqueos generan desesperación, miedo y una sensación de abandono divino. Contradicen la palabra de Dios. Sus restricciones nos alejan del carácter de Dios y nos impulsan hacia el pecado y la amargura. Y por último, las restricciones del enemigo siempre van a tener este resultado. Aíslan y dividen. La oposición satánica usa como herramienta predilecta la fractura de relaciones y genera desconfianza hacia Dios y hacia la gente que nos rodea. Con el tiempo podemos poner a prueba que las restricciones del espíritu, aunque dolorosas inicialmente, eventualmente producen lo que el autor de Hechos llama el fruto apacible de justicia. Hechos 12:11 para aquellos que quieran leerlo después. Mientras que las restricciones del enemigo solo producen destrucción a largo plazo. Y quisiera compartirles algunas señales que he visto en mi experiencia con esta aventura de hacerte disponible a las restricciones del Espíritu Santo. He aprendido que a veces se manifiestan en puertas que se cierran inexplicablemente. Pero si ya todo estaba cuadrado, si ya nos habíamos reunido, ya el dinero estaba, ya estábamos todos de acuerdo y de momento se cerró esa puerta. Y comienzas a sentir una falta de paz persistente sobre una decisión. Hay algo que aunque parece lógico, que ya está resuelto, hay algo que te dice no, sigue orando, sigue esperando. A veces algo, a veces alguien. Y de momento vemos cómo se alinean ciertas circunstancias y comienza una secuencia de eventos, como dice Miguel, de disturbios divinos que empiezan a ponerse de acuerdo para prevenir algo. Consejos consistentes de líderes espirituales que te dicen, no estoy seguro. Pero mi problema, es que muchas veces interpreto las puertas cerradas como evidencia de que estoy fallando o que Dios está molesto conmigo. Pero la restricción del Espíritu es tan divina, es tan importante, es tan poderosa como su impulso. Escucha este pensamiento. El mismo Espíritu que convence de pecado también nos protege de errores. Si ese fuese el pensamiento al que yo recurro cada vez que se deshacen planes, cada vez que se cierran puertas, cada vez que se pone algo difícil, si en vez de yo molestarme, porque mi voluntad y mi plan perfecto no se está dando. Si yo pensara, bueno, es que el mismo Espíritu que nos convence de pecado también nos protege de cometer errores. Quizás estaría más dispuesto a sus restricciones. Sin embargo, hay inclinaciones pecaminosas que actúan en mi interior en contra de que yo piense de esa manera. Me impiden ver las restricciones del Espíritu como lo que realmente son, lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene preparado para nosotros. En mi caso,
El orgullo a veces me dice, ponte estos lentes para que vea esta restricción detrás de los lentes del orgullo. Y me susurra, ¿cómo puede Dios decirme que no cuando mis planes son tan buenos? ¿Acaso no sabe que tengo experiencia y que ya la visión está ahí puesta? El orgullo y los mensajeros del orgullo nos hacen aferrarnos a nuestros planes como si fueran superiores a los de Dios. Y otras veces son los lentes de la vergüenza que me mienten. Si Dios está deteniendo esto, debe ser porque has fallado. Otros van a pensar que no soy capaz o que no tengo la unción para poder hacerlo. La vergüenza y quienes usan esos lentes para juzgar desean que interpretemos la redirección divina como un rechazo personal. Es que tú no eres suficiente. Es que tú no sirves. Y a veces es el miedo. Y cuando uso esos lentes, me hago una y otra vez esta pregunta: ¿y si al soltar este plan tan maravilloso no hay nada más? ¿Y si este es el plan, lo único que Dios quiere que yo haga y no hay más ningún otro plan? Es mejor aferrarme a lo que conozco. Me llena de amargura. Me levanto con ansiedad todos los días. Me está consumiendo el dinero, el amor, las energías, pero esto es lo que conozco, así que mejor me aferro. Escuchen esto, el miedo, los lentes del miedo muchas veces nos hacen preferir nuestros planes imperfectos en lugar de confiar en la sabiduría perfecta de Dios. Y al final, la motivación imperfecta del pecado sigue siendo la misma desde los días de Adán y Eva hasta acá. Se trata de tomar el control de nuestras vidas, definiendo nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Y pensando que de esa manera nos va a ir mejor en lugar de lo que ya Dios ha establecido para nosotros. Al final, cuando resistimos los impedimentos del Espíritu Santo, preferimos ser dioses pequeños en nuestros planes limitados, en lugar de confiar en el Dios grande que ve el panorama completo, porque ya en el principio Él estaba. Y si al igual que yo luchas con la tensión de que el Espíritu Santo te diga las peores palabras que te puede decir, no. Si estás luchando con eso, me gustaría que anotes, que le saques fotos, que guardes este pensamiento en lo profundo de tu mente. Los no del Espíritu no son rechazos, sino redirecciones hacia el impulso del Espíritu. Nos dirigen hacia el camino que más glorifica a Cristo. Cada no del Espíritu Santo te está redirigiendo al sí del Espíritu Santo. Cada puerta cerrada lo que hace es que te dirige hacia la puerta abierta que el Espíritu tiene esperando por ti. Y si bien la herramienta 1 es hacernos disponibles a la restricción del Espíritu Santo, esa es muy importante porque entonces así vamos a saber lo que es reconocer el impulso del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 16, del 9 al 10. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia,
les rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. El impulso del Espíritu no siempre viene acompañado con fuegos artificiales divinos y celestiales. A veces es un sueño que te da, o a veces es un sueño que le da a un ser querido, como Pablo experimentó. Otras veces es una convicción que crece en nuestro corazón o una oportunidad que se presenta de manera inesperada. Algunas características son que los impulsos del Espíritu son impulsos específicos. Pablo no recibe un mensaje que dice ayuda a alguien en algún lugar, sino que sabe que es específico, es Macedonia, y allí vio un hombre poniéndose de pie. Producen urgencia santa, que no es lo mismo que ansiedad por prisa. Noten que Pablo decide salir enseguida, pero había una urgencia, no una desesperación. El impulso del Espíritu produce esa determinación tranquila, no una prisa ansiosa. Y por último, se confirma en comunidad. Pablo no actuó solo. El texto dice, entonces decidimos, en plural. Y creo que cuando el Espíritu Santo está impulsando, ese impulso encuentra un eco que resuena en el resto de la comunidad. Cuando obedecemos al impulso genuino del Espíritu Santo, comenzamos a experimentar gozo, incluso dentro de la incertidumbre. Experimentamos paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor que nos impulsa hacia otros. Pero en las restricciones ponemos en práctica el dominio propio, ponemos en práctica la templanza. Podemos en práctica la fe. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando el Espíritu Santo me está impulsando hacia una dirección, me surge el obstáculo una y otra vez. El obstáculo que llamo la parálisis del análisis. Y quizás nos podamos identificar muchos de nosotros que nunca actuamos sobre los impulsos del Espíritu Santo porque los sometemos a un análisis infinito. Y en mi caso, empiezo a hacerme preguntas como, ¿y si me equivoco? ¿Y si eso no es lo que Dios quiere para mí? ¿Y si es solo mi imaginación? Pero hay algo bien importante que me ayuda a decir, estoy en la parálisis del análisis. Escuchen esto. Por lo general son múltiples, son infinitos escenarios negativos. Porque cuando me paralizo para analizar, no estoy pensando las millones de maneras que pueden salir bien. Solo pienso las miles de maneras que pueden salir mal. Múltiples escenarios negativos y los peores casos, ignorando que puedo confiar de que todas las cosas obran para bien para quienes confían en Dios. Y con el tiempo he aprendido que el Espíritu Santo honra los corazones sinceros que desean obedecerle, incluso cuando no tenga la certeza absoluta del próximo paso.
Mi oración en esos momentos muchas veces es, bueno, yo voy a obedecer, tú te encargas de las consecuencias, Dios. Recuerdo la primera reunión que tuve con algunos ancianos y miembros principales de la iglesia cuando comencé en el 2018. Esta historia es un fracaso de cómo Dios me ayudó a redirigir amorosamente a caminar dentro de sus restricciones. En esa reunión me dijeron, tenemos que cerrar la academia de la iglesia. Todos los años sigue dejándonos pérdidas financieras. Y en algún momento se van a afectar las finanzas de la iglesia, que curiosamente siguen estables y en crecimiento. Recuerdo que al salir de esa reunión, Nicole me dijo, ¿qué vas a hacer con ese consejo? Y yo respondí, no sé cómo, ni sé por qué, pero siento una paz y una confianza plena de que Dios va a sacarlo todo adelante. Yo estaba convencido. Aunque muchos me miraron, muchas de mis personas cercanas me miraron como si estuviera loco. Otros pensaban que se trataba de mi inexperiencia y que era cuestión de tiempo para que la visión que buscaba implementar nos dejara todos sin trabajo. Y para serles completamente honesto, aquella seguridad estaba más informada por mi orgullo que por mi fe en Dios. Ahora que ya ha pasado suficiente tiempo, puedo reconocer que mi motivación profunda era demostrar que yo sí podía hacerlo funcionar. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así que un pastor hace lo correcto con las motivaciones incorrectas? Bueno, por un lado yo estaba seguro de que Dios me había llamado a pastorear, a dirigir en ese momento tan tormentoso. Y por otro lado pensaba que si Dios me estaba llamando, entonces Él tendría que sostener la operación de la academia por mi reputación. Así que, por los próximos 5 años, yo trabajé, mi equipo de trabajo trabajó incansablemente, un proyecto tras otro. Rebranding, visión nueva, página web, aplicaciones, herramientas y tecnología, aumentos de sueldo, inversión significativa entre tiempo, recursos y dinero, una tras otra. Recuerdo que Miguel y yo nos mirábamos y decíamos, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque todos los proyectos lucían como que esto es lo que va a salvar, no te preocupes, que esto que vamos a hacer ahora lo va a sanar todo. Pero al final llegó el momento de reconocer la restricción del Espíritu Santo y admitir que aquella operación había llegado a su fin. Pero, ¿qué pasó con el llamado de Dios? En ese momento oscuro, lo único que yo me preguntaba era, pero tú no me habías llamado, Señor. ¿Por qué? Porque para mí aquella restricción fue un fracaso. Y quienes juegan conmigo baloncesto saben que yo odio perder. ¿Acaso no se suponía que siguieras impulsando el ministerio? Hasta el último día del anuncio yo tenía la fe, tenía la esperanza de que viniera un donante como había venido mucho antes y me dijera, toma para que operes el próximo año. Pero en ese momento, en vez de encerrarme en mi frustración, en mi tristeza, en mi vergüenza, en mi orgullo, me encontré con Hechos 16 y aprendí lo siguiente. El Espíritu Santo nos dirige a través de lo que impulsa y lo que detiene en nuestras vidas. El Espíritu Santo me estaba dirigiendo.
Y existen muchos paralelos entre el cierre de la academia y las herramientas que obtenemos en Hechos 16. Primero, el cierre me permitió ver cómo el Espíritu Santo comisionaba a nuestro equipo de trabajo con una visión que reconocieron que provenía de Dios. El entonces decidimos pasó por primera vez. Esto nos impulsó a ver áreas que nunca habíamos considerado y cómo comenzaron a tomar forma a medida que solté mis propios planes y me abría su dirección. Segundo, creo que todos hemos sido testigos de una multiplicación alentadora en los miembros y en las visitas de Teópolis, así como en los ministerios de la niñez y de la juventud. Y finalmente comenzamos a transformar los espacios que antes eran usados por la academia para nuestros ministerios en crecimiento. Lo que parecía ser un fracaso se convirtió en una puerta hacia un propósito mayor. Y esta es la lección que tenemos que aprender, que al igual que Pablo no pudo ir a Asia, pero fue redirigido hacia Macedonia, mi no con la academia me redirigió a que los ministerios que Dios quería para multiplicar se dieran por fin. Yo estaba convencido que mantener aquella academia, aquella operación era lo mejor que le podía pasar a la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo, como conoce toda la verdad, y no solo verdades a media, sabía que había algo mucho mejor. Después de todos, es ese mismo Espíritu quien nos acompaña amorosamente y a veces un poquito más rápido de lo que queremos, nos lleva a vivir de verdades a medias a verdades completas. Anota el siguiente pensamiento. El impulso del Espíritu siempre nos acerca más a la verdad de Dios, nunca nos aleja de ella. La herramienta uno es hacernos disponibles a las restricciones del Espíritu Santo. La herramienta número 2 es identificar esos impulsos del Espíritu Santo. Y la herramienta número 3 es desarrollar discernimiento espiritual. En el último versículo de ese capítulo 16 de Juan se registran las palabras de Jesús que nos dejan ver el deseo profundo detrás de lo que él estaba diciendo con su promesa del Espíritu Santo. Dice el verso 33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cuando nos adentramos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los creyentes del primer siglo estaban completamente convencidos de esto. Por eso escribían cosas como las que podemos leer en Colosenses 3. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. El discernimiento espiritual tiene siempre el mismo norte y es glorificar a Cristo. Jesús nos enseña que el Espíritu Santo siempre nos dirigirá hacia lo que glorifica a Cristo y refleja el corazón del Padre. Y les quiero compartir 3 preguntas que me ayudan a discernir lo que es la dirección del Espíritu Santo. Me gustaría que tomes esas notas.
La primera pregunta es, ¿será esto algo que glorifica a Cristo? Porque la prueba suprema para cualquier impulso o dirección espiritual es si glorifica genuinamente a Jesús. El Espíritu Santo nunca, subrayen eso, nunca nos va a guiar hacia algo que disminuya la gloria a Cristo o que contradiga su carácter. La pregunta que podemos hacernos es, ¿será que esta decisión o dirección exalta a Jesús y refleja su carácter de amor, verdad y justicia? La segunda es la paz como árbitro. ¿Y por qué uso la palabra árbitro? Es porque la palabra que se traduce como gobierne en griego es brabeuo, que significa arbitrar, como en una competencia deportiva. La paz del Espíritu Santo debe ser el árbitro final de nuestras decisiones. Una pregunta práctica que nos podemos hacer es, ¿tengo una paz profunda y sostenible sobre esta decisión? ¿Tengo paz con que se dé o no se dé como yo estoy pensando que va a pasar? ¿O siento una inquietud persistente que me lleva a seguir orando? Y el tercero, este es el más accesible que tenemos, es el consejo de la comunidad. El Espíritu Santo, cuando nos está redirigiendo, restringiendo o impulsando, habla a través de la comunidad de fe madura. Lo he visto una y otra vez. He visto como mis oraciones en mi tiempo a solas muchas veces son confirmados dentro del consejo comunitario. Pero es bien importante, y esto aquí me hago vulnerable, es bien importante que no busques solo confirmación de lo que quieres escuchar. Porque eso te va a dirigir a ciertas personas y no a recibir el consejo de una perspectiva honesta de personas que conocen tu carácter y aman tu alma. La pregunta práctica en este sería, ¿qué dicen las personas espiritualmente maduras que me conocen bien? Y si no tienes por lo menos 3 de esas personas en tu vida, te invito a que comiences a orar y a buscar intencionalmente quiénes van a ser esas personas. ¿Por qué? Porque esta próxima semana vamos a poner en práctica, ¿verdad?, discernir el impulso o la restricción del Espíritu Santo. Pero antes que eso, me gustaría que anotes este pensamiento. El discernimiento verdadero pregunta no qué quiero yo, sino qué glorifica más a Cristo. No qué me gusta a mí, no qué yo prefiero, sino qué glorifica más a Cristo. Ahora bien, como estaremos practicando el discernimiento del impulso a la restricción del Espíritu Santo durante esta próxima semana, la pregunta sería, pastor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo voy a hacer? Quizás alguno de ustedes ya está decidido o decidida a poner en práctica esto. Otros quizás todavía están coqueteando con la idea. Ya sea que estás decidido, ya sea que estás indeciso o indecisa, ya sea que estás completamente opuesto a la decisión, te voy a presentar las herramientas y tú decides la próxima semana. Lo primero
que vamos a estar practicando es el ejercicio de la pausa. Antes de tomar cualquier decisión significativa o cualquier decisión, puede ser bien poco importante, tómate 24 horas para orar y escuchar. Y puedes comenzar tan pronto como el próximo lunes, que vamos a tener oración, grupo de oración aquí. Mañana. Y tener esas 24 horas. O quizás el jueves de ayuno. ¿Cuántos están recibiendo los mensajes de los jueves? Si no estás recibiendo los mensajes, descarga la aplicación Iglesia Teópolis y escribe en el chat ¿por qué no estoy recibiendo los mensajes? Junto con tu número de teléfono para que puedas recibirlo. Y la pregunta que nos vamos a hacer en esas 24 horas de oración es: Espíritu Santo, ¿sientes paz sobre esto? Es preguntarle al Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro consejero, como esa tercera persona de la Trinidad que está disponible en todo momento. Espíritu Santo, ¿tú sientes paz sobre esto? Y si tú sientes paz, ¿por qué no me la dejas sentir? El segundo ejercicio es el del consejo. Recuerda que le había dicho que identificaran a 3 personas. Bueno, esas personas espiritualmente maduras en tu vida, vas a identificarlas y vas a compartir una decisión que estás considerando y pide su perspectiva honesta. Para algunos de nosotros, en este momento ya te vino a la mente algo que llevas pensando decidir, que llevas pensando actuar. Y mi consejo es que tomes un día de esta semana, preguntes al Espíritu Santo, hagas el ejercicio del consejo comunitario. Y el tercer ejercicio, antes de actuar sobre cualquier impulso espiritual, pregunta cómo esta decisión o acción se alinea con lo que conozco acerca del carácter de Dios en las Escrituras. Porque estoy convencido, quizás algunos de ustedes han escuchado anteriormente, que las Escrituras son el manual de vida, manual de instrucciones para la vida. Y yo entiendo la línea de pensamiento detrás de eso, pero yo creo que mucho más grande que un manual de vida, Jesús nos prometió una persona con la que podemos relacionarnos y podemos consultar. Y en Juan 16, Jesús nos promete que esa persona, el Espíritu Santo, nos va a guiar hacia toda la verdad. No la verdad a media como conocemos ahora mismo. Que nos contará lo que ha oído del Padre y que glorificará a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no nos deja huérfanos en este mundo complejo. Él quiere guiarnos, pero su guía requiere que desarrollemos nuestros oídos espirituales para que sean sensibles y corazones dispuestos a obedecer tantos sus impulsos cuando nos dice que sí, pero sus restricciones también cuando nos dice que no. La guía del Espíritu Santo no solo es para los momentos grandes y dramáticos de la vida, sino que también es para ese matrimonio que estás considerando, el trabajo que estás evaluando, la conversación difícil que necesitas tener, la relación que necesitas sanar o el ministerio que sientes en tu corazón. La pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta
a confiar no solo en las puertas que el Espíritu abre, sino también en las que Él cierra. Porque el mismo Espíritu que guió a Pablo a Macedonia, que guió a Jesús al desierto y que sostuvo a Jesús en su ministerio terrenal, está disponible para guiarte hoy. Yo estoy profundamente convencido de eso. Pero la guía requiere relación. Y la relación requiere tiempo, atención y obediencia. Jesús nos prometió, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará hacia toda la verdad. No a medias verdades, no a verdades parciales, no a mentiras disfrazadas de verdad, sino a toda la verdad. Toda la verdad que necesitas para cada decisión, para cada día, para cada momento de tu vida. Por eso quiero cerrar con esta cita central y después tener un momento de respuesta. La cita central del mensaje es la siguiente. Caminar en el Espíritu significa confiar tanto en sus sí como en sus no, sabiendo que ambos nos llevan hacia toda la verdad. Y esa es mi oración, iglesia. Ese es mi deseo profundo para cada uno de nosotros. Que ese caminar en el Espíritu no sea reservado solamente para unos pocos líderes que quieren profundizar, sino que nosotros seamos la iglesia. Nosotros, no el templo. Nosotros seamos la iglesia que sabemos identificar, responder y obedecer los impulsos y las restricciones del Espíritu. Y mi oración es que haya saltado a tu mente alguna decisión que tú sabes que Dios te ha estado empujando hacia eso. Puede ser algo que está impulsando en tu vida, o quizás como en la mía, algo que está cerrando en mi vida. Y me gustaría que lo trajeras a tu mente. Que lo traigas de una manera honesta. Y le digas al Espíritu Santo, no siento paz. Estoy intranquilo, estoy indeciso, indecisa. Esto no me está dejando disfrutarme la vida eterna y abundante que tú tienes para mí. Y yo voy a leer una porción del profeta Isaías 30, 18 al 21. Y en ese momento voy a pedir que apaguen las luces y que le permitamos al Espíritu Santo eliminar cualquier distracción. Cualquier persona que esté a tu lado, concéntrate en la persona del Espíritu Santo y deja que estas palabras que Dios le dio al profeta Isaías te permitan dar la confianza, la entereza de carácter. Eso que Pastor Miguel estaba diciendo, el querer como el hacer. Para tomar esa decisión, ya sea por algo que el Espíritu esté impulsando o el Espíritu esté restringiendo. El Espíritu quiere restaurar lo que sea que tú tengas en tu mente. Quiere darte la paz. Quiere que sientas la confianza de que estás caminando con Él. Dice Isaías 30, del 18 al 21. Así que el Señor esperará que ustedes acudan a Él
para mostrarles su amor y compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá tus clamores. Y aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo al fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Y esta es mi oración. Esto es lo que quiero afirmar en tu vida. Tus oídos lo escucharán. Escuchen bien, iglesia. Tus oídos lo escucharán esta próxima semana. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir.